médicamente cada nutracéutico. Entonces, pues vamos a empezar con HC-Fit. HC-Fit es uno de los nutracéuticos más sencillos, pero más importantes de nuestro cuerpo. Hay que detoxificar el cuerpo. De nada sirve que si no limpiamos el organismo. Y HC-Fit está diseñado precisamente para quitar el problema de nuestro filtro. ¿Cuál es nuestro filtro? El hígado. Y un hígado graso impide que se eliminen toxinas, que se eliminen desechos, que no se lleve a cabo las fases de la detoxificación hepática y que se acumule la grasa en el cuerpo y se pierda la masa muscular. El problema no es el peso, el problema no es el peso, porque 1 kilo de grasa es igual a 1 kilo de músculo. Ambos pesan 1 kilo. Es la composición corporal, cuánta grasa tiene tu cuerpo y cuánto músculo tiene tu cuerpo. Y por eso se hizo un estudio a esta muestra de 5,007 personas que ya tenemos, más de 5,000 personas en evaluación, y nos dimos cuenta que prácticamente solo el 12% no tiene hígado graso. Quiere decir que el 88% de las personas tienen alguna fase de hígado graso. 88% de las personas. Es algo brutal, brutal. Por eso tenemos tantos problemas y fallas en tratamientos, porque si el hígado, el filtro, no funciona, por supuesto que vamos a tener un problema multisistémico. Y esto está cambiando todo lo que estamos haciendo. Por eso es importante que la detoxificación hepática como mecanismo de acción de HC-Fit se funcione tanto en la fase 1 como en la fase 2 de detoxificación hepática para lograr generar productos de excreción que se van a eliminar por la orina, por la bilis, por las heces y por supuesto también por el sudor, por la piel. Entonces tenemos y por el pulmón también eliminamos toxinas. Entonces tenemos que eliminar todas esas toxinas que se nos acumulan y limpiar ese filtro para que el filtro haga lo que tiene que hacer, filtrar. Entonces, HCFIT en términos generales va a limpiar el hígado graso, disminuye la masa grasa del cuerpo, mejora el tránsito intestinal, ayuda a la absorción de nutrientes ya que va a levantar la microvellosidad intestinal para que entonces se pueda absorber el nutriente y reduce la resistencia a la insulina. Tenemos un segundo nutracéutico, se llama ActivePro. ActivePro es algo que cuando lo estuvimos desarrollando con el equipo de HC Wellness, con todo el grupo científico para el desarrollo de ActivePro, no me lo entendían. Es que quieres una malteada, quieres un shake, sí. Quieres una malteada, pero que aparte que nutra y que aparte se absorba y que aparte, sí. Y entonces, de repente, pero pues eso ya hay en el mercado. No, porque el problema se llama sarcopenia, la pérdida de la masa muscular. Y que quede bien claro, no es lo mismo volumen muscular que masa muscular. Y ahí fue la primera gran discusión con muchos de los químicos que ayudaron en el desarrollo de ActivePro. Es que ya hay muchas proteínas en el mercado. ¿Sí? ¿Y qué? Generan volumen muscular, ahí anda la creatina y vas al gimnasio y te venden el botezote de proteína, de whey protein, de creatina, de esto, del otro, y lo único que generan son volumen muscular, pero no generan nuevas fibras musculares. Por lo tanto, ActivePro está diseñado para quitar el problema que se llama sarcopenia, la pérdida de masa muscular. La masa muscular es la cantidad de fibras que tenemos, pero ¿por qué se pierde la masa muscular? Por una alteración nutricional. Y ya sabemos hoy
que del total de evaluados, el 36% de las personas no es porque no reciban los nutrientes. Ya sabemos que los nutrientes ya no los recibimos de los alimentos, pero lo poquito que podemos recibir, porque mucha gente sí se suplementa, que el ajo, que vitaminas, que esto, que minerales, y se anda suplementando con 20,000 cosas. El problema no es deficiencia ni de vitaminas, ni de minerales, ni una alteración de aporte. El problema es una alteración de asimilación. Esos nutrientes a nivel celular no son reconocidos. Entonces, ¿de qué me sirve que te avientes cloruro de magnesio y que de qué me sirve que te avientes vitaminas y una malteada y un multivitamínico y un suplemento si no va a entrar a donde tiene que entrar en el momento que tiene que entrar? La asimilación. Y entonces, para resolver ese problema, que ya sabemos que el problema no es de aporte, el problema es de asimilación. Y como tal, resolver el problema de alteración nutricional, se tuvo que recurrir a un proceso de dextrolevo que cambia la polaridad del nutriente para lograr su asimilación. ¿Por qué? Porque a veces hay nutrientes que son asimilables cuando está el carbono volteando al Evo y cuando está a dextro no es asimilable. Y entonces empezamos a ver cuáles son para levo y cuáles son para dextro. Y hay aminoácidos que son asimilables en levo, como es el caso de la levoalanina, mientras que en dextro no es asimilable la alanina. Lo mismo el triptófano, lo mismo las mismas vitaminas, lo mismo todos los complementos y suplementos. Cada nutriente tiene un proceso de polaridad cuando es asimilable o cuando no es asimilable. Y por eso hicimos que AptiPro hiciéramos cambiar el proceso de polaridad del nutriente para que fuera 100% asimilable. Y por eso reduce la sarcopenia y regenera la masa muscular en un 62% en un uso continuo de 6 meses. Entonces, estamos resolviendo uno de los grandes problemas de la medicina, la sarcopenia, la pérdida de la masa muscular. Pacientes con diabetes, pacientes con VIH, pacientes embarazadas, en lactancia, problemas jóvenes, adolescentes, por mucho que vayan al gimnasio, no tienen masa muscular. Por lo tanto, hay que crear masa muscular, invertir la composición corporal. Entonces, si con HCFIT disminuimos la masa grasa y con ActiPro aumentamos la masa muscular, hacemos una inversión de composición corporal. Y esto es muy importante porque favorece el desarrollo de la masa muscular, la absorción de nutrientes y sobre todo nutrición inteligente, que sea asimilable ese nutriente. Tercer nutracéutico, Complex. Complex está diseñado, es una chulada de formulación, es algo nunca antes visto. Complex es el equivalente a 50 suplementos y nutracéuticos y suplementos alimenticios, medicamentos y nutracéuticos todos juntos. Está diseñado para resolver el problema que es el cambio del metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico. Cuando hay un cambio de un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico, se genera hipoxia a diferentes niveles. Hipoxia hipoxémica, anémica, circulatoria, citotóxica, pero al final de cuentas es falta de oxigenación de los tejidos por diferentes procesos. Son múltiples los procesos que generan esta hipoxia, este cambio en el metabolismo y que generan hígado graso, hipoxias, infartos, problemas de trombosis, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos que hay una alteración del microbioma y que
El 11% de las personas tienen cándida, pero el 42% de la gente tiene hongos. Y los hongos viven en un ambiente ácido. Y un metabolismo anaeróbico va a producir un ambiente ácido. Además, sabemos perfectamente que hay síndrome intestino permeable y 22% de las personas fueron detectadas con parasitosis y 14% con amibas. Es algo fuertísimo. Pero lo más importante es que no estamos desintoxicando el cuerpo. Sabemos que muchas personas tienen problemas con alquitrán, con consumo de drogas de adicción, con exposición a metanol, a hidrocarburos, a metales pesados, a todo tipo de contaminación que estamos teniendo. Hace un par de semanas estuvimos en la zona allá por Tabasco, donde está la nueva refinería de Dos Bocas, y oh sorpresa, todavía no refina y la gente ya está contaminada porque empezaron a generar fracking en toda esa zona y contaminaron campos acuíferos, etcétera, etcétera. Entonces, hoy sabemos que también es bien importante que toda esa contaminación, junto con el exceso de azúcar que se está consumiendo, va a generar una adhesión de lípidos, la formación de colesterol LDL directamente en el tejido. Y ya cuando el tejido está totalmente a reventar, es cuando apenas vamos a detectar niveles de colesterol y de triglicéridos en sangre. Y sabemos que prácticamente, si no te puedo decir, te estoy hablando de que es el 77% de la población tiene colesterol y el 32% triglicéridos. Complex está hecho con el sistema de acoplamiento nanobiómico que consta de un nanotransportador llamado dendímero Panam G3. ¿Cómo funciona este dendímero? En las cavidades internas vas a ingresar metabolitos, pero también puedes acoplarle diversos componentes, azúcares, aminoácidos, inmunoglobulinas, minerales, solubilizantes, muchísimas cosas se le puede ingresar a esta nanopartícula. Entonces, esta nanopartícula es como dice la canción, allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Y entonces se le puede integrar a Complex todo tipo de componentes. Se le puede integrar minerales. Tiene hidróxido de aluminio, tiene gluconato de magnesio, tiene muchos minerales. Se le puede integrar esporas de ganodermas, hongo shiitake, hongo maitake, todo tipo de funginoides. Se le puede integrar prebióticos y probióticos. Lactobacillus acidophilus, bifidobacterium blongum. Se le puede integrar prácticamente cualquier metabolito al dendímero Panam G3. Entonces, esto nos permite hacer una sinergia y por eso te digo que Complex es 50 suplementos alimenticios y medicamentos en uno solo. Tiene algendrato, tiene hidróxido de aluminio, tiene minerales, tiene metabolitos como fucoidán, resveratrol, azaí, metabolitos de camu camu, de muchas plantas, que bueno, no me voy a meter más en ondaduras de la bioquímica de todo esto, pero esto es complex. Complex. Ten y conoce la evolución nutracéutica. Complex es el primer nutracéutico inteligente hecho con el sistema de acoplamiento nanobiómico, desarrollado por un holding de investigadores de laboratorios universitarios de diversos países, donde se conjugan procesos de biotecnología, nanotecnología y ciencias ómicas aplicadas, para lograr la evolución nutracéutica inteligente. Está hecho con metabolitos 100% naturales, extraídos por técnicas de biotecnología únicas, para extraer las sustancias activas funcionalizadas. Y cuenta con lo más avanzado de la nanotecnología, el nanotransportador dendimero Panam G3,
que permite transportar al mismo tiempo metabolitos, minerales y nutrientes, oligoelementos funcionales y otros compuestos, y entregarlos en tiempo real, de acuerdo a la necesidad que tenga cada órgano de tu cuerpo. Como un repartidor de mensajería que pasa entre los diversos escritorios de una empresa y que va dejando la correspondencia en cada departamento. Es decir, cuando pasa a través de la circulación, le entrega inteligentemente a cada órgano lo que requiere en ese preciso momento. Cuando pasa por hígado, le entrega al hígado lo que necesita. Cuando pasa por páncreas, le entrega al páncreas lo que necesita, y así a cada órgano de tu cuerpo. Lo que hará que si tu cuerpo requiere de descanso, te hará descansar. Si tu cuerpo requiere activarse, te va a activar. Si te falta un nutriente, te lo va a proporcionar. Es decir, inteligentemente te va a proporcionar lo que tu cuerpo requiere. Complex tiene múltiples metabolitos, prebióticos, probióticos, minerales y nutrientes, para hacer miles de reacciones químicas en tu cuerpo. Y te los explicamos mejor como complejos. El complejo cardiocirculatorio, que va a optimizar tu circulación, limpia el drenaje linfático y apoya a la salud cardíaca. El complejo nutricional, que va a proporcionar los minerales y nutrientes necesarios para el óptimo funcionamiento de cada célula. El complejo gastrointestinal, que te ayudará a regular el tránsito intestinal, reducir la acidez gástrica y combatir el reflujo causado por alimentos irritantes, además de limpiar el hígado graso. El complejo metabólico, que reduce la resistencia a la insulina, disminuye los niveles de colesterol y triglicéridos, con gran acción antioxidante y que reactiva el funcionamiento de cada célula. Y el complejo celular, que limpia desde el interior de cada célula y órgano de tu cuerpo, nutre y repara tus células, regulando la función de tus enzimas y equilibrando tus hormonas. Todas estas acciones solo las obtendrían tomando muchos medicamentos o suplementos, pero con la tecnología de Complex hemos logrado la evolución nutracéutica de muchos suplementos en un solo compuesto, reduciendo la polifarmacia alópata y naturópata, haciendo simple y sencilla la forma de uso y recomendación, y siendo organoléptico, es decir, que se disfrute por todos tus sentidos. Complex. La evolución nutracéutica a tu alcance. Va a limpiar las vías urinarias, limpia el hígado graso, mejora el tránsito intestinal, limpia la vía respiratoria, fortalece el sistema inmune, regenerador celular, equilibra el microbioma, reduce la acidez gástrica, cierra el intestino permeable, limpia vasos linfáticos, mejora la microcirculación, reduce la resistencia a la insulina, tiene actividad antitumoral, regula la función hormonal. Y puedo seguirme hablando muchas horas de Complex, pero te voy a dar resultados. En tan solo 15 días va a ser una inversión de la flora intestinal. Va a invertir y a medida que aumentan los lactobacillus acidophilus disminuyen coliformes y firmicutes. Por lo tanto, reduce todas las transgresiones alimentarias y la fermentación a nivel intestinal. A nivel de bioequivalencia, va a tener, por procesos de espectrofotometría, hemos visto cómo ingresas un metabolito, pero vamos a generar procesos de fermentación maloláctica que van a generar nuevos metabolitos dentro del cuerpo, potencializando el efecto de Complex. Por eso tiene tan rápidos resultados. Es bioestable, no va a ser afectado ni por calor, ni por frío, ni por azúcares, ni por nada. Y por eso en una próxima entrega vamos a presentarles, se llama Gastronomía Nutracéutica con Complex y Active, que tienen una bioestabilidad que no se afecta ni aunque lo metas al refrigerador, al congelador o lo pongas en el horno a hacer diferentes postres y demás con el mismo Complex. Y tenemos pruebas de bioequivalencia y la concentración de metabolitos que va a tener una vida media de 24 horas en el cuerpo, con un máximo a las 4 horas de su ingesta. Por lo tanto,
nosotros podemos proporcionar metabolitos y nutrientes, cerrar el intestino permeable, aportamos prebióticos y probióticos, reducimos la resistencia a la leptina y, por supuesto, es organoléptico, se va a tomar como un café sin que sea café. No va a quitar el sueño, no tiene cafeína, no es café. Se toma como café porque la gente está acostumbrada a tomar café. Y entonces, pues prepáratelo. ¿Y cómo se toma, doctor? Pues dilúyelo en agua. Agua fría, agua caliente, como tú quieras, llévatelo en un termo y vete en el tráfico con él. Así de sencillo. Es disolver una medida en una taza de agua tibia, caliente o fría, como tú quieras, y tómalo como si fuese café 1 o 2 veces al día. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas, Súper. preguntas? ¿Alguien Déjame, si quieres que abra micrófonos, no pueden hablar. abre micrófonos para ver si tienen dudas, preguntas, algo hasta aquí de los 3 nutracéuticos que tenemos? Ok, ahí está. Abierto micrófonos. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Excelente, doctor. ¿Podemos continuar? Adelante. Ok, silencio a todos, gracias. Está muy caliente. Listo, doctor, puede continuar. Al final, si hay preguntas en el chat, yo al final las va a dirigir. Son unas 2, 3 preguntas nada más. Perfecto. Tenemos un primer cosmecéutico de la historia, Renew Pro. Renew Pro está diseñado para regenerar la piel. No es nada más un cosmético más. ¿Qué es un cosmecéutico? Un cosmecéutico es un compuesto que actúa tanto para realizar acciones cosméticas como para realizar acciones nutracéuticas. Es decir, se aplica como un cosmético, pero las acciones va a ir a tejidos profundos, nanonutrición del tejido conectivo, y genera efecto tanto interno en los tejidos como externo en la parte estética, y requiere también de sinergia nutracéutica. Literalmente va a trabajar directamente en las células, y las células de la piel producen proteínas que conforman la matriz extracelular. Esa matriz extracelular va a trabajar directamente compuestos como colágeno, elastina, ácido hialurónico, laminina, fibronectina. Y entonces, el problema es que hay conversión de sustancias de la matriz celular por procesos de laminación, procesos de degradación, por fermentación o por gelificación dentro de lo que es la matriz celular. También se desnaturalizan las proteínas estructurales. Las proteínas estructurales, hay deformación acinar, desnaturalización proteica, y por supuesto se genera glucoxidación de proteínas estructurales, la fibrosis, o se glica el colágeno o la elastina. Y esa elastina se pegan azúcares y se empieza a caramelizar. Y por eso te cuelgas. Por eso envejeces. Por eso hay un problema, un proceso que con gravedad va acentuando las famosas arrugas dinámicas. En pocas palabras, flacidez de todos los tejidos. Por lo tanto, hay que hacer que Renew Pro haga la nanonutrición del tejido conectivo, y esto se logró a través de algo que se llama un nanohidrogel, que es también parte del sistema de acoplamiento nanobiómico, y este nanohidrogel se le integraron nanopartículas de tipo niosomas que van a actuar directamente en ingresar tanto sustancias hidrofílicas como sustancias hidrofóbicas dentro del mismo nanohidrogel. Estos nanohidrogeles pueden ver, y como les digo, se integran los niosomas, esas sustancias, y este sistema de acoplamiento nanobiómico, el nanohidrogel de propóleo,
al combinarlo con un nanocolágeno tipo 1, llamado ITC1, y con el nanocarrier que es el miosoma que transporta ácido nanohialurónico y metabolitos de aceite de argán, van a regenerar las proteínas estructurales, no solo de la piel, sino de todo el tejido conectivo del cuerpo. Y por eso, si a eso le agregamos que hay metabolitos que se extraen del aceite de argán, como el eschoterol, que es un anticancerígeno, el lupeol, que es antiinflamatorio, saponinas, que funcionan como analgésicos, y que adicionalmente ácido linoleico, que es el precursor de omega 6, y además puedes obtener en el mismo aceite de argán vitamina E y vitamina D3, y con el ácido nanohialurónico fomentamos la unión, protección y aislamiento de las células que permite mantener la humedad de la piel, vamos a lograr una hidratación profunda, detoxificamos la piel, tenemos un efecto antienvejecimiento, regeneramos los tejidos, protección inmunológica y es un antiséptico cutáneo, además de que proporciona colágeno que aporta elasticidad. ¿Cómo hay que aplicarlo? Sabrocéate. Aplícalo en las zonas que desees manejar 2 a 3 veces por día. Puede ser, aplícalo y después de que lo aplicaste, aplicas tu bloqueador y maquillaje. Y ahora vamos a trabajar en orden, ahora sí, de menos a más en la calidad de la tecnología que estamos teniendo con los nutracéuticos. El primero de ellos se llama support. Vive la fuerza de las proteínas. ¿Support para qué está hecho? Es que, doctor, tiene calostro bovino y yema de huevo y que factor de transferencia y mucha gente que se va por esa parte, sí, sí lo tiene. Pero lo importante de soporte es que está diseñado para resolver el problema que se llama estrés proteico. Y el estrés proteico se debe a procesos de estrés salino, deficiencia de minerales, el estrés térmico por fiebre, quemaduras o por riesgo laboral, el estrés hídrico por deshidratación, desnaturalización, cambios de equilibrio hormónico, desbalance redox por estrés de radicales libres o por glicación de proteínas. Y entonces, la hipertensión, el el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, también está involucrado en ese tema muy fuertemente, por ejemplo, el asma, el EPOC, todas las enfermedades reumatológicas, es trastornos de proteínas. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando nuestro material genético. Y aquí voy a hacer una muy fuerte declaración. ¿Por qué las insulinas no funcionan? ¿Por qué a la gente que se le inyecta insulina, las insulinas no funcionan? Por 3 razones. Primera razón, se llama glicación. Se forma un garapiñado alrededor de la célula que impide que la insulina pueda ingresar en su GLUT, en su receptor, y abrirle la puerta a la glucosa. Porque no es dar un hipoglucemiante o inyectar más insulinas y el hipoglucemiante ordeñar las reservas de insulinas del páncreas. Es hacer que la insulina entre en su receptor y entonces, ahora sí, como si fuese una llave, entra en su cerradura y le abre la puerta a la glucosa para que sea transformada en agua y energía. Entonces, ¿qué es lo que hay que quitar? La glicación celular. Segundo paso, porque las insulinas no funcionan. Porque la insulina de Norberta solo sirve para Norberta. Y la insulina de Francisco Pérez solo sirve para Francisco Pérez y la de Bernardino solo para Bernardino y la de Ángeles Castro solo para Ángeles Castro. ¿Pero por qué? Sí, porque es una proteína, una enzima, una hormona son proteínas.
¿Y dónde se producen las proteínas? En tus propias células, a través de los ribosomas de las células. Ahí es donde tu material genético va a ser traducido en una proteína. En el ribosoma, en el retículo endoplásmico llega el ribosoma y ahí se lleva y se traduce el material genético para producir una proteína. Entonces se tiene que producir proteínas para Norberta y solo para Norberta, para Ángeles y solo para Ángeles, para el doctor Abuadili y solo para el doctor Abuadili. No podemos seguir dando una insulina genérica para todos porque genéticamente no va a ser asimilable por tus células. ¿Te consona todo esto? ¿Te está haciendo lógica? Lo mismo, levotiroxina para todos. A ver, necesitas hormona tiroidea para ti, solo para ti, hormona de crecimiento solo para ti, enzimas digestivas para ti, solo para ti. Y eso allá andan aventando que complejos enzimáticos digestivos, que, por favor, nomás nos estamos haciendo tarugos porque genéticamente no son asimilables. Entonces Wow, tenemos, wow, pues sí, por eso dije, es una declaración que a mí me costó increíble. en el Hospital Central Militar un revuelo impresionante entre esto y hasta que lo captó el director del Hospital Central Militar. O sea, ya imaginarán, estaba al centro del auditorio y de repente se para y todos se paran y se cuadran, ¿no? Pues sí, ese era el general, pues se tenían que cuadrar, pero empezó. ¿Está seguro de lo que está diciendo? Sí, por esto y esto. Y se sentaba. Y al ratito se volvía a parar y todo el mundo se paraba. Y hasta los regañó a todos los médicos militares y les terminó diciendo, con una fregada que estoy yo entendiendo esto, que se sienten. Y terminó regañando a todos. Y después de entender claramente este concepto que te acabo de decir, su reacción fue la siguiente. Señores, todo mundo lo compra, es una orden. ¿Por qué? Porque realmente lo único que hay que entender es que no hay humano idéntico para ti más que tú y solo tú. ¿O verdad, Norberta, que no tienes una gemela ahí malvada en Alemania? No, ¿verdad? Solo eres tú y solo tú. Por lo tanto, no hay nadie idéntico, ni aunque tengas un gemelo es idéntico a ti. Por lo tanto, tus proteínas son solo para ti. Por eso Support está diseñado con una tecnología que se llama tecnología OMTRA. Es un nanotransportador que es el OMPA, el OMP4, que es el transportador que permite ingresar metabolitos activos directamente al ribosoma en el retículo endoplásmico de la célula y actuar en la transcriptómica de proteínas, hacer la transcripción de tus proteínas de ti para ti y solo para ti, porque hay proteínas con tu mismo material genético, diferentes células hacen diferentes proteínas, es como este juego de Jenga. El cerebro va a hacer sus proteínas, el hígado sus proteínas, el páncreas sus proteínas para lograr hacer su función. Entonces, si sabemos que las proteínas son atacadas principalmente por radicales libres y por un proceso de acidez celular, o sorpresa, sabemos que el problema no son radicales de oxígeno, son radicales de nitrógeno. Pero también hay que combatir los de oxígeno y antioxidantes, pues bueno, ya no he hablado mucho, pero igual es la diferencia de support. Y voy a ser bien honesto, hay productos que dicen Orizod, olivo romero inductor de superóxido dismutasa, palabra clave, inductor. Promotor de glutatión, la cisteína, ¿no? Y ahí anda una empresa dando un promotor. Aquí no. Con Support integramos todo el complejo enzimático antioxidante y además un esquema antihidroxilante para radicales de hidrógeno específicos. Integramos las 5 superóxidos mutasas, todas las catalasas y todo el sistema enzimático del glutatión.
no nomás un promotor de glutatión, sino directamente integramos el sistema enzimático, logrando inhibir radicales de hidrógeno y de oxígeno. Por eso, refuerza el sistema inmune, genera nuevo músculo esquelético, equilibra la función de las hormonas, reactiva integralmente el sistema enzimático y evita el daño a proteínas funcionales, a las proteínas genéticas. Por lo tanto, renaturalizamos proteínas. Doctora Misu, ahí está una de las respuestas que tú pediste al principio. Podemos quitar el daño genético. Renaturalizando las proteínas desde su transcriptómica. Ahora bien, vamos a trabajar GEMSI, cronobiología en acción. ¿Cuál es el problema? La afectación del sistema OXPHOS mitocondrial. ¿Qué es el sistema OXPHOS, doctor? Es aquel que hace las funciones fisiológicas del cuerpo. Es aquel que hace que te vas a dormir y no estés toda la noche. Entra aire, sale aire. Entra aire, sale aire. Respira sin que tengas que estarle diciendo al pulmón, entra aire, sale aire. O diciéndole al corazón, hey, late. Es hacer que las funciones fisiológicas del cuerpo se lleven a cabo como tiene que ser en el relojito que es el cuerpo humano. Sabemos perfectamente que la acidez celular es la principal causa del dolor y de los diversos tipos de acidez celular, como es la reacción de Haber-Weiss, de Kroeber-Egger, de Fenton, de Lavirov, etcétera, etcétera. Las reacciones de pirólisis, la caramelización del azúcar, el azúcar es en el 44% de las personas el responsable del dolor. El dolor, cuando hay acidez se produce dolor. GEMSI está hecho con nutrigenómica, con lo mejor, el diferenciador con respecto a cualquier otro CBD que haya en el mercado es la aplicación de ciencias ómicas en el nutracéutico. ¿Sabías que el cáñamo de cannabis comparte el 40% de sus genes con el ser humano? Y la menta piperita el 62% de sus genes. Por eso se eligieron estas dos plantas porque son genéticamente asimilables. Y a eso se le agregó un proceso de microbiómica. De la menta piperita se sacó una bacteria que se llama Propionibacterium fraudeurechii. Del cáñamo de cannabis se sacó el Arthrobacter globiformis. Y las bacterias que tenemos abajo de la lengua en mucosa oral, el Streptococcus salivarius, al combinarlas va a generar un proceso de fermentación maloláctica que va a generar simbiómica. Y entonces esa simbiómica, si nosotros utilizamos un prebiótico extraído de la misma planta, como es la ligandina, que se agrega a metabolitos primarios, como es el mentol y las cumarinas extraídas de la menta, vamos a lograr una fermentación maloláctica con estas bacterias y se van a producir metabolitos secundarios y terciarios, como la mentona y el ácido linoleico, que es el precursor de omega 6. Y además podemos producir metabolitos terciarios como el ácido araquidónico, el ácido alfa-lipoico, el ácido octanoico Brainly. Por lo tanto, vamos a trabajar lo mismo con el cáñamo de cannabis. Hacemos una fermentación maloláctica y obtenemos no solo CBD, sino podemos obtener, por ejemplo, el 7-hidroxicannabidiol, que es un inhibidor COVID-M-Pro. Pero a eso le agregamos una tecnología GEMSI que se llama exosomización. ¿Qué es un exosoma? Es una estructura que se genera dentro de las propias células y que va a generar una microvesícula, una nanovesícula que va a ser sacada
y enviada a través del torrente sanguíneo y sirve como sistema de comunicación célula a célula. Por lo tanto, creamos nanobiotecnología intracelular. Y esto ya lo probamos en el Simvestab aquí en México. Realizamos la prueba Minstead para ver la formación de exosomas en las células de la mucosa oral, que van a ser transportadas a través de la circulación y de vía linfática a diferentes partes del cuerpo. Por eso, si tú le integras estos metabolitos en la propia célula, va a asimilarlo, va a decir, esto es mío, lo reduce, lo nanotecnología, quizá, y lo lanza a torrente sanguíneo para llegar desde la punta del cabello hasta la punta del pie. Y el mecanismo de acción de Hemsy es, pues bueno, es antagonista CB1 y CB2, por lo tanto va a tener acciones metabólicas, como disminuir el apetito, favorece el microbioma, reduce la resistencia a la insulina y regula la presión arterial. Como antagonista GPR va a mejorar la memoria, mejora el aprendizaje y favorece el equilibrio. Como antagonista de los canales de sodio, va a favorecer la formación de anandamina, la hormona de la felicidad, por eso te quita la depre. Por eso, como agonista 5H1T1A, es acciones psicológicas, que es efecto relajante, es un antidepresivo, te quita el insomnio. Y como agonista TRP B1, B2, B3 en receptores vaniloides, tiene acción analgésica y antiinflamatoria. Te quita el dolor en tan solo 4 minutos. Por lo tanto, regula la cronobiología del sistema oxos mitocondrial. Elimina la adicción a la comida, revierte adicciones, te quita el insomnio. Pues ya nos urge a muchos. HCC Plus, un asistente inmunológico. ¿Qué estás haciendo con esto? Pues reforzamos el sistema inmune, invertimos composición corporal, la plasticidad cerebral y vamos a quitar todos aquellos procesos inmunológicos relacionados con inflamación. Y sabemos que mucho del problema inflamatorio se debe a azúcar. Utiliza el sistema CISP-Cas 913B, que es, en pocas palabras, las tijeras genéticas. Vamos a ingresar metabolitos genéticamente asimilables hasta el genoma del núcleo celular y de la mitocondria, generando una modulación epigenética, un silenciamiento génico y un splicing alternativo. Y como consecuencia de ello, vamos a actuar directamente a través de este sistema CRISPR-Cas913B en evitar cualquier tipo de infección viral. Sabemos que el HCC está relacionado a quitar la infección por papiloma humano, el VIH, el herpes. Aquellos que nos decían que no, que eran virales y que no íbamos a poder quitar nunca, pues ¿qué crees? Que sí se puede. Porque sabemos que a través del cribado genético hemos visto que inclusive en el caso de COVID es transcriptómica para todos aquellos que ahorita están teniendo problemas de COVID, que fueron vacunados y ahorita se están enfermando, va a quitar, además de que detoxifica el grafeno de la vacuna, que nunca fue vacuna, fue un suero inmunológico, va a trabajar directamente en la placa 8 y como consecuencia de ello, regenera el sistema inmune, evitando la infección por COVID-19 en personas vacunadas. Y además va a trabajar como tijeras genéticas. Hace un splicing alternativo que hace cuenta que lo que va a hacer es que lo siguiente. Ejemplo, artritis reumatoide. Sabemos que en la artritis reumatoide se generan ciertas proteínas que son las que producen la degeneración de la cápsula articular, pero a través del splicing alternativo silenciamos
un exón y como consecuencia de ello se genera una proteína no dañina. Y como consecuencia de ello estamos logrando un cambio contundente. Y también generamos silenciamiento génico. El silenciamiento génico es un proceso de loop, llamemos así un loop, se hace un bucle en la transcripción del gen para que no se genere la expresión genética. Y como consecuencia de ello, específicamente va a trabajar en el plásmido clonal de la posición M3243, que al combinar HSC con NATShield, el objetivo es hacer el silenciamiento génico del gen que produce la diabetes. Tiene metabolitos HSC, del heliotropium indicum se saca el N-óxido de incidine, de la macha se saca la epigalocatequina galate GCG, de la nona muricata se saca la nonacina, del morus alba se saca el beta-cistosterol, diversos metabolitos cuyo mecanismo de acción va a ser restablecer la dinámica mitocondrial, doctores. Vamos a restablecer los procesos de fusión y fisión mitocondrial y inhibimos la proteína diablo. La proteína diablo es la responsable a nivel mitocondrial que una célula no se muera cuando se tiene que morir y forme un tumor, forme un cáncer. Por lo tanto, cuando damos a HCC, bloqueamos la proteína diablo y se genera apoptosis celular. Además, balanceamos redox en radicales de hidrógeno y como consecuencia de ello, revertimos la reacción de Kroba-Egner del proceso de acidez celular, que es este proceso de reacción de Kroba-Egner es la directamente responsable de que una célula cambie su forma normal y empiece a reproducirse de forma maligna. Este proceso de acidez celular, reacción de Kroba-Egner, podemos revertirlo a través de HCC y como tiene GABA, quita el bloqueo de neurotransmisión en trastornos de ansiedad. Además de que va a trabajar directamente en equilibrar la polaridad de neurotransmisores excitatorios e inhibitorios, manteniendo el equilibrio emocional de las personas, porque además va a quitar el peroxinitrito en las sinapsis neuronales, quita ese radical de nitrógeno en la sinapsis y por lo tanto la sinapsis vuelve a hacer conexión. Además de que va a trabajar en la transcriptómica de la leptina, que junto con HCFIT vamos a lograr que ya no engordes, que no se acumule la grasa en el adipocito. Y como consecuencia también inhibimos la taurina en la mitocondria. Y la taurina es la sustancia que provoca el plásmido clonal que hace que el gen de la diabetes se active. Por lo tanto, va a inhibir la taurina en la mitocondria. Y esto, como consecuencia de ello, junto con NATShield, le baja el switch a la diabetes. Connect Plus está diseñado específicamente para conectar cuerpo y mente. Connect Plus. Conecta cuerpo y mente. En un mundo totalmente conectado, cada vez más estresante, con mayores retos y respuestas rápidas, para adaptarnos a nuestro entorno, es necesario que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro entorno y nuestras actividades estén conectados. La materia y la energía ni se crean ni se destruyen, solo se transforman. Desde miles de años lo hemos sabido. Hoy la ciencia lo ha comprobado. Ya no se trata de ver quién tiene la razón, sino de alinear la energía con la materia y nuestro entorno. Nuestro cuerpo emite más de 1 millón de biofrecuencias, y estas a su vez deben consonar con las frecuencias de otros átomos. Cuando una frecuencia no es consonante, se genera una comunicación disruptiva. ¿No te pasa que no sabes dónde dejaste las llaves?
en dónde dejaste el automóvil o no supiste cómo llegaste a un lugar, que no recuerdas ni qué comiste ayer. Y la angustia e incertidumbre por no recordar si se apagó la estufa o la plancha. Esos son datos que tu mente no está conectada con tu cuerpo y tu entorno. Por ello, un holding de científicos internacionales se ha dado a la tarea de resolver esta conexión disruptiva, utilizando lo más avanzado de la ciencia médica, las ciencias únicas aplicadas. Han conjuntado un nutraceutico con una nanobiotecnología que permite ingresar a las células, y en especial a las neuronas y a los metabolitos activos para revertir esta conexión disruptiva. Y crearon Connect Plus, el más avanzado nutracéutico, hecho con ciencias ómicas aplicadas, que modula proteómicamente las células de tu cuerpo, y el primero de su tipo que regenera las neuronas, que por su efecto Cétito Boost Complex permite hacer 3 grandes efectos. A. B nanooxigenación. Nanooxigenación de cuerpo y mente, que nos hace mejorar nuestra microcirculación, oxigenar los tejidos, recuperar la actividad de tus células, mejorar la memoria y que todo funcione en tu cuerpo. B nanonutrition. Nanonutrición de cuerpo y mente, que nos hace reparar todas las células y funciones de cada célula, reduciendo la inflamación, reactivando tu energía y conectando la comunicación entre tu cerebro y tu cuerpo. B nanoregeneración. Nanoregeneración de cada célula y en especial de todas tus neuronas, favoreciendo la plasticidad cerebral, mejorando todos tus sentidos y la ubicación sensorial. Connect Plus. Atrévete a vivir la versión más elevada de ti mismo. Conecta cuerpo y mente. Connect Plus está desarrollado con química cuántica. Es un sistema que modifica el spin del MON en 140 grados y como consecuencia de ello modifica las biofrecuencias, trabajando a nivel de acoplamiento electromagnético en vez de a través de ligandos. Y esto como consecuencia de ello va a hacer que podamos modificar las biofrecuencias del cuerpo. Y podemos poner a bailar a las células, podemos poner inclusive alinearlas, formarlas, acomodarlas para que regeneren y sabemos que podemos poner a las células incluso a bailar. De acuerdo a la biofrecuencia que se le administre a la célula, cada célula va a actuar de una forma micromolar o nanomolar. Y al actuar micromolar o nanomolar, podemos hacer que inclusive las células cancerígenas se rompan y se mueran. Va a hacer varias funciones, entre ellas Connect. Tan solo va a reducir y limpia el drenaje linfático entre un 20 y un 47% tan solo 1 hora después de su consumo. Y el drenaje linfático inguinal de un 42 a un 58% en un efecto de uso por más de 10 días. Este es un reporte de caso clínico de un trabajador de la refinería de Tula Hidalgo, que pues estarás de acuerdo, estará contaminado a todo lo que da por hidrocarburos y en tan solo 20 días limpia el drenaje linfático y limpia la toxicología por hidrocarburos. Además, tiene un efecto antiinflamatorio muy importante. En tan solo 3 días, mira, este caso clínico es un accidente de un síndrome compartimental por una fractura en codo de un motociclista, por supuesto, que lo recibimos en esa forma 5 días postraumatismo, le tuvimos que quitar el yeso porque ya estaba en el síndrome compartimental y en 3 días de tratamiento con Connect ve la diferencia, reabsorción absoluta del hematoma y quitando todo el estado inflamatorio. También lo utilizamos con Fundación Mishui Mao en la regeneración de piel de niños quemados. Utilizamos Connect Plus junto con Fundación Mishui Mao para la regeneración de piel de niños quemados. Y por supuesto, a nivel neurológico,
Vamos a reducir el estado proinflamatorio del sistema nervioso periférico en un 35 a 60% tan solo 1 hora después de la ingesta, reduciendo la glicación neuronal y permitiendo que también a nivel de sistema nervioso central haya una reducción del estado inflamatorio agudo y como consecuencia de ello, recuperamos la conductividad, sobre todo a nivel de la placa neuromuscular, permitiendo que parálisis vuelvan a conectar. Además, es el único neuroregenerador que nos permite generar plasticidad cerebral. Hoy sabíamos que las neuronas se regeneran y tardan 282 días en regenerarse, pero con Connect Plus, al combinarlo con HCC, hacemos que ese proceso de neuroregeneración, en vez de durar 6 meses, se recorte a 45 días. Quiero que veas, esto es lo que estamos haciendo en el Instituto Nacional de Neurología, cómo estamos logrando que las neuronas hagan una quimiotaxis y como consecuencia de ello, al haber esa quimiotaxis interneuronal, vuelva a haber una conexión. Esto es, en 45 días generar la plasticidad cerebral. Por lo tanto, llegamos al momento cumbre. Los dos estrellas de la película, Connect, pero les presenta NatShield Plus, la evolución de lo posible. El problema es que envejecemos y queremos evitar envejecer. Pero para poder evitar envejecer hay que quitar el acortamiento de telómeros, quitar la acidez celular, quitar el ataque de redox y regular las biofrecuencias. Sabemos que el principal problema no son radicales de oxígeno, son radicales de nitrógeno. Esos son los responsables de los efectos crónico-degenerativos de las enfermedades. Que el azúcar que estamos comiendo va a generar un proceso de glicación que tarde que temprano va a bloquear receptores. Y esto va a traer una alteración microcirculatoria con la formación de un estado protrombótico muy importante. Entonces sabemos perfectamente todo el daño y NatShield Plus está diseñado para quitar ese daño. NatShield Plus. La evolución de lo posible. Pasamos por un proceso de millones de años para ser la especie más evolucionada de este planeta. Científicos de la Universidad de Pekín descubrieron un organismo extremófilo muy especial, que vive en las cumbres del Himalaya a más de 5.000 metros de altura en los lagos glaciares. El alga turquesa del Tíbet. Un eslabón perdido de la evolución, que comparte con el humano los genes de producción de energía, transporte de oxígeno y produce NMN, la sustancia que produce energía en las células, la cual produce grandes cantidades de energía. Aplicando lo más avanzado en tecnología médica, las ciencias ómicas, que permite reactivar el adecuado funcionamiento de cada célula, crearon un nanotransportador llamado misesoma, que ingresa metabolitos base agua, base grasa y con potencial dieléctrico al mismo tiempo, que penetra en las membranas de las células. Una vez dentro se divide y cada parte se dirige al núcleo, a los ribosomas y a las mitocondrias, reactivando las funciones de cada parte de las células y recuperando la función de cada célula de tu cuerpo. Y así fue como crearon NatShield Plus. Tomar 2 cápsulas al día vía oral con abundantes líquidos hará sentirte mejor, rendir mejor y vivir mejor. Disfruta de la energía, dejando de envejecer, para que vivas en todas tus etapas de la vida con plenitud. NatShield Plus. La evolución de lo posible.
Si vieron, había dos frasquitos diferentes, pues ¿qué crees? Que ya estamos en la versión 2.0 de NatShield y muchos de los distribuidores no lo sabían. Ya lo perfeccionamos. Integramos un misesoma, un nanotransportador que puede transportar sustancias base grasa, base agua y con potencial dieléctrico al mismo tiempo. Y eso hace que tenga un control integral en los tres especies de radicales. Hay algo que se llama control integral redox, que es la capacidad antioxidante, antinitrosilante, radicales de nitrógeno, y antihidroxilante, radicales de hidrógeno. Para que tengas una idea del potencial de NatShield, si tú tomaras un producto que venden ahí que se llama Velash, que tiene olivo y romero, pues suma 47,000 y 75,000 ORAX. La cúrcuma solo tiene 159,000 ORAX. Pero si nosotros sumamos los metabolitos propiamente de todo lo que tiene NatShield, el verbacocide, al 5 y al 10%, digo al 10 y al 15%, el NMN o mononucleótido de nicotinamida, la coenzima Q10, el ácido alfa-lipoico y todos estos componentes, NatShield tiene una capacidad antioxidante de 1,200,000 ORAX contra el mejor antioxidante que se tenía como pensado antes, que era la cúrcuma, la curcumina, puso, ¿qué crees? Que es, pero por mucho más potente. 1,200,000 ORAX contra 159,000 en la torre. Por lo tanto, pero además quita radicales de nitrógeno y de hidrógeno. Y como consecuencia de ello, producimos energía. Energía. Doctora, reactivamos la fosforilación oxidativa y el ciclo de Krebs a nivel mitocondrial. Quitamos la alcalinización y la reacción de la Virov en tan solo 15 días y como consecuencia de ellos es 800 veces, 800% más efectivo en reactivar el sistema NRF2 contra cualquier otro producto que haya en el mercado, porque actuamos en la genética del cofactor del NRF2, que es el ácido alfa-lipoico. Y entonces al ingresar el cofactor al interior de la mitocondria, automáticamente hacemos que se produzca y de nuevo NRF2, no nomás un promotor o un receptor de membrana. Y como consecuencia de ello, en 15 días mejoramos la microcirculación, generamos efecto cardioprotector, neuroprotector, citoprotector, bioenergético, efecto de antienvejecimiento, porque podemos ingresar los metabolitos tanto al interior de la mitocondria como al interior del núcleo. Y entonces, si nosotros ingresamos los metabolitos al interior de la mitocondria, quitamos el plásmido clonal de adenina, guanina. Al combinar NatShield con HCC, se va a lograr el efecto de bajarle el switch a la diabetes. Esto ya está muy estudiado, esto ya está. Se va a hacer, vuelvo a repetir, contigo, sin tigo y a pesar de tigo. Y a nivel de núcleo, vamos a trabajar directamente no solo en recuperar. Y esto es lo que estamos haciendo con personas con insuficiencia renal. Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, estamos trabajando con 3,000 personas en anuria total con insuficiencia renal crónica. Anuria, no orina ni una sola gota. En tan solo 4 meses de uso, bueno, y ahorita ya está el resultado de los 6 meses, pero entonces el resultado de 4 meses de uso, podemos regenerar la nefrona. Que la nefrona, quitar el peroxinitrito que daña la nefrona y como consecuencia de ello, podemos hacer que la nefrona vuelva a filtrar y a depurar. Y al 48% de los pacientes ya les quitamos el catéter de hemodiálisis. Esto es lo que estamos haciendo y por esto es NatShield Plus la estrella de la película.